Sean todos bienvenidos a nuestra segunda clase de este curso de espiritualidad, segundo módulo o espiritualidad número 2, que la esencia que vamos a estar manejando o el tema durante este mes de este curso de espiritualidad número 2, pues es este despertar de la conciencia que vamos a estar aprendiendo qué es eso, de qué significa, cómo sucede, qué está pasando en estos tiempos con el cambio de la era, en fin, toda esa información, pues poquito a poquito la hemos ido compartiendo, desmenuzando, como se dice, y pues más que nada también, paralelamente, tocando de alguna forma como las escrituras bíblicas también la manera de interpretarlo, el grupo del judaísmo místico, ¿ok? Los místicos cómo lo interpretan, y son cosas que les he estado compartiendo estas últimas enseñanzas, estas últimas clases. Ahora sí que tenemos que ver sus perspectivas y ustedes y yo, cada quien, analizarlo, investigar, verificar, experimentar y al final pues sacar cada quien sus conclusiones, que esas son las más valiosas, siempre lo he dicho. Y pues bueno, vámonos a compartir pantalla, porque ahí es donde hay mucho que ver. Bien, ahí está. Entonces estamos en la clase 2, despertar la conciencia, es la esencia del curso, es espiritualidad, módulo número 2. Hoy vamos a estar reflexionando, analizando señales del despertar espiritual o ese despertar de conciencia que está habiendo. Hay cada vez más personas más interesadas en esa conexión con Dios directa, pero sin una religión de por medio o de un salvador de por medio como lo ponen las religiones, sino esa conexión directa con Dios, que esa es realmente la espiritualidad. Y pues como ustedes bien saben, yo no tengo la verdad absoluta y vamos a manejar o a compartirles información, ¿sí? Como les he dicho hace un momento, cómo lo interpretan un sector del judaísmo, que son místicos, sobre la era mesiánica, ¿sí? Y en esa interpretación mística, y pues esas señales que hay en las personas que están despertando, estas señales te van a servir para que tú mismo te analices y veas si estás despertando, si está pasando algo. Y pues como siempre, recuerden esas 4 palabras: verifica, investiga, experimenta y concluye. Decíamos en una de las clases acerca de la resurrección de los muertos, en esa perspectiva mística judía, o que lo que también se le conoce la era mesiánica, lo interpretan como un despertar de conciencia. Y que en esta interpretación que les estoy mencionando, ese grupo hablan de no tanto que va a venir un Mesías de carne y hueso. El otro grupo, que no es místico dentro del judaísmo, porque la Biblia es judía, tan solo la Biblia cristiana la escribieron judíos, entonces pues es judía la Biblia. Ahora, hay un grupo que están esperando, hablando del judaísmo, están esperando a un Mesías de carne y hueso, a un libertador, y el otro grupo místico del judaísmo no esperan a un Mesías de carne y hueso, mucho menos esperan que va a regresar Yeshua, o sea, mucho menos, sino que ellos ven
que la era mesiánica es una era de conocimiento. Como les dije en una ocasión, el Mashiach en hebreo al revés es conocimiento o comprensión. Entonces, ese sector que está hablando dice, no va a venir un Mesías de carne y hueso, y por supuesto que de acuerdo a esa interpretación y de acuerdo al análisis que se hizo del Nuevo Testamento y de las filosofías que se manejan o se manejaron en el primer siglo, se llegó a la conclusión de que Yeshua no va a regresar. ¿Por qué no va a regresar? Porque no resucitó. Y de acuerdo a ese análisis que se hizo en diferentes fuentes, y por supuesto de acuerdo también a la base que hay en la misma Biblia, pues queda súper, ahora sí que claro, que no va a regresar. De hecho, no ha regresado y no va a regresar. Sin embargo, tiene más sentido hablar lo que ese grupo de místico interpretan lo que es el Mesías, que es la era mesiánica del conocimiento, de ese despertar de conciencia. Es un despertar espiritual que no tiene nada que ver con tener una fe religiosa o creencias en dioses. Ahora, aquí, en este punto, no es lo mismo saber, tener un conocimiento, saber cosas, que las creencias. Las creencias, como viene aquí en la diapositiva, fueron implantadas por la religión y la cultura. Creen en Dios porque así se lo enseñaron desde niño, y de adulto mantiene, fíjense esto, de adulto mantiene sus creencias sosteniéndose en la fe y en la imaginación. Hay muchas cosas que, bueno, ya hablo yo por mí, que ya pude darme cuenta que no es así, pero de niño me enseñaron, y quizás a ustedes les pasó, de que Dios te va a castigar, y como es uno niño se imagina a Dios con una vara, con un garrote, esperando que te portes mal para darte un garrotazo, en fin. Entonces, uno va creciendo con esas creencias, llegas de adulto y siguen con esas creencias de Dios te va a castigar y Dios te va a castigar, y buscando y de alguna manera creando miedo y culpabilidad. Y se vuelve a transmitir a los hijos, y es una cadena que ha ido pasando de generación en generación, transmitiéndose miedo, porque la idea de que Dios te va a castigar lo único que genera es miedo y culpabilidad. Pues bueno, hablando de esto, eso es lo que sucede desde lo que es la cultura, lo que es la religión y lo que se transmite desde la niñez. Dice, los creyentes solo creen, pero no saben. Es decir, por ejemplo, no, pues yo creo que cuando toqué el tema ahorita que les decía yo por la era mesiánica, y tiene que ver mucho con la resurrección de los muertos, la resurrección del Mesías, que así le pusieron ese, pues ¿cómo se dice? Ese título los cristianos a Yeshua. Yeshua en ningún momento dijo que era Mesías, él dijo que era profeta. Entonces, creen en algo, sin embargo no saben ni por qué lo creen, o sea, no saben, ¿sí? Y como les he platicado, bueno, tú en cursos anteriores siempre pongo esa pregunta en algunos puntos, digo, ¿por qué crees lo que crees? O sea, ¿por qué crees lo que crees? Y a veces las personas dicen, pues no sé, simplemente lo creo porque así me lo enseñaron, o los pastores así me lo enseñaron, y pues ellos lo dicen, pues así ha de ser. Entonces, ¿por qué crees lo que crees? Y aquí en esta diapositiva, los creyentes solo creen pero no saben. No tienen conocimiento ni entendimiento porque no tienen la mente abierta para observar e investigar. Cuando yo empecé a investigar acerca del Nuevo Testamento o la Biblia cristiana, porque no me cuadraban cosas, se contraponen unas con otras, te da información diferentes en cuanto a la resurrección, no hay una unidad con la misma información, y sobre todo porque investigué, yo me puse a investigar cómo se escribió, quién lo escribió, en qué año fue, y lo único que encontré fue mucha discrepancia en lo que se dice.
Y hablando de la resurrección, yo tenía dudas y cuestioné mis creencias. Me puse a cuestionar mis creencias y empecé a investigar diferentes fuentes y todas llegaron a un punto. Y por eso, en este punto que les estoy hablando, no tienen conocimiento ni entendimiento. Así estaba yo. Porque no tienen la mente abierta. Así estaba yo. Pero cuando abrí mi mente y expuse mis creencias y me atreví a cuestionarlas, mi vida cambió totalmente. Una persona dice puede tener mucha fe en Dios o en su religión, porque hay personas que defienden una religión. Dice, pero puede estar espiritualmente dormido. Y eso es lo que vamos a estar tratando ahora. En el chat del curso, Carlos puso una pregunta muy interesante, muy buena la pregunta, y que al final, en la sección de preguntas y comentarios, pues vamos a comentarlo, porque creo que la clase de ahora va a ayudar a resolver muchas de esas inquietudes de la excelente pregunta que hizo Carlos. Entonces, una persona y se puede tener fe en Dios o en su religión, pero puede estar dormido espiritualmente. Saber, cuando hablamos de saber, tiene que ver con conocimiento, entendimiento, percepción, esa palabra la estamos usando mucho, experiencia íntima, inteligencia espiritual, elevar la conciencia. O sea, todo eso está dentro del saber. ¿Ok? Hemos oído de inteligencia emocional. ¿Ok? Bueno, hay una inteligencia espiritual que tiene que ver en nuestra alma con la intuición. Entonces, cuando ya empezamos a conocer cómo es todo esto, el mundo espiritual, ¿quiénes somos nosotros realmente? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Qué hacemos con este cuerpo? En fin, es ese saber, conocimiento, entendimiento, percepción, experiencia íntima, inteligencia espiritual, elevar la conciencia. Cuando hablamos de conciencia, no es volverse consciente a las normas morales, éticas, sino que es la cualidad de una experiencia. Si se dan cuenta, antes teníamos verifica, investiga, concluye. Hemos agregado experiencia. Verifica, investiga, experimenta, concluye. En la espiritualidad tiene que haber una experiencia con Dios. ¿Sí? No nada más, hoy oré y sentí su presencia. Pues sí, o sea, claro que eso es real. Dios es hermoso, es amor y oramos y por supuesto que la oración cambia el ambiente espiritual, se abren portales espirituales. Por supuesto que sí, pero vamos a algo más profundo. Esa experiencia de esa conexión con Dios donde tú puedes escucharlo y percibir el mensaje del cielo. La conciencia es una forma de percibir la realidad. Cuando estamos hablando de ese despertar de conciencia, es cuando tú ya percibes la realidad exterior, pero la realidad también interior de ti mismo. Y aquí es donde hay una diferencia, porque yo hablo por mí, esa es mi experiencia, que puedo orar y como personas que me dices, oré 3, 4 horas, híjole, qué padre, ¿no? Qué bonito, qué suave, no sé la palabra que uses. La cuestión es, ¿qué tanto tiempo dedicó para hacer una introspección, para percibir, para observarse internamente, para observar su vida y ver qué áreas hay oscuras en su vida? Yo no lo hacía así, no. Tan solo les voy a decir en mi meditación, hoy es lunes, el sábado, o sea, me cayó un 20 así, ¡ping! Decimos en México, cayó el 20 cuando antes usaba 20 centavos para hablar por teléfono, metías la moneda y cuando entraba bien la llamada caía el 20, ¡pum! Y es un decir en México, me cayó el 20, es decir, le entendí. Y yo me pude dar cuenta en mi vida personal que había algo que no había observado, que según yo no había problema, estaba bien esa área.
Y cuando hice esa observación a mí mismo, me fui para atrás. Me fui para atrás. Dije, ay, ay, ay. Me dolió. Porque dije, wow, no me había dado cuenta, Dios mío. Tengo que trabajar en esa área. Porque en una ocasión, el mes pasado, meditando, me mostró que había 3 muros antes de llegar a un deseo que hay en mi corazón. Y yo sé que en el último muro había ese deseo y estaba ahí el deseo de mi corazón y había alegría en mi corazón. Sin embargo, dice yo, ¿qué son esos muros? ¿Qué será? Y apenas el sábado, eso fue casi hace un mes, fíjense, y apenas el sábado, meditando, me cayó el 20 y dije, ay, 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 ya entendí uno de esos muros, el primero, me faltan 2. Ya entendí esta área, necesito trabajar en esa área, no me había dado cuenta. Con razón esto, con razón el otro, y empezó a abrirse en mi mente todo, empecé a como entender, a atar cabos, como se dice. Dije, wow, Padre, perdóname, quiero trabajar esa área con tu ayuda. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Dios va a obrar en mí, lo va a hacer Él? No, yo lo tengo que hacer. Si algo va a suceder en mi vida, yo lo tengo que hacer. El Eterno, nuestro Padre, nos da las herramientas, nos muestra el camino, pero el camino lo tienes que hacer tú. Cuando mi conciencia evoluciona, percibo la realidad de otra manera. O sea, yo te estoy hablando de mi experiencia, claro, no te menciono qué fue porque es algo personal, pero y cada vez que se eleva más mi conciencia, todo se vuelve más claro. Eso yo te lo puedo decir con todo mi corazón. Porque ahorita me pasó esto, pero en otras ocasiones me ha pasado en otras áreas. Todo se empieza a tomar más claro hablando de mi vida personal. Todo se empieza a ver más claro hablando de mi exterior, de la realidad de ese espacio, materia y tiempo, de esta dimensión. Todo se vuelve más claro. Empiezo a comprender más las cosas. Dice, la conciencia es la luminosidad de la persona que tiene que ver con ese brillo. La conciencia de amor te lleva a la luminosidad, es decir, más vibración en tu brillo. Recordemos que el brillo es luz y la luz es vibración. Entonces, al decir más vibración, más alta vibración, más brillo hay en tu vida. Entonces, todo eso se empieza a conectar, empieza a tomar sentido. Dice, la conciencia es la capacidad de iluminar, de hacerte presente y ser parte de. Hacerte presente en el aquí, en el ahora. El aquí y el ahora es tu presente, lo que estás viviendo ahora. Pero es hacerte presente en tu presente, hacerte presente en el aquí, el ahora, y ser parte de eso, para poder evolucionar también. La conciencia es darse cuenta de la realidad exterior y la interior de ti mismo. Es la cualidad de la observación. Y aquí viene el asunto. ¿Cuánto tiempo dedicas para observarte a ti mismo? Para observar tus acciones, tus palabras. ¿Cuánto dedicas? ¿Te observas? A veces es más fácil observar a otros. Pues, claro. Ah, no, mira que esa persona hacía, ajá. Es súper facilísimo. La cuestión es cuánto te observas a ti. El despertar de conciencia es encontrarse a sí mismo, encontrar la luminosidad en el amor y compartirlo con los demás. Hemos estado hablando que el amor es la parte esencial, la parte básica, y de ahí compartirlo a los demás. El amor es el pegamento, es el lazo que une a todos los seres del universo en un solo ser. O vamos a decirlo, el amor une a todo el universo en un solo ser. El amor es la clave. El despertar de conciencia te lleva
al entendimiento, es decir, a la integración directa de la percepción con la realidad. A veces las personas no están conscientes de su realidad. Ok, hay una realidad aquí social, hay una realidad en este mundo, pero también hay que ver tu realidad de tu persona, de tu interior. Y por eso dice el despertar de conciencia te lleva al entendimiento. Empiezas a comprender a la humanidad, empiezas a comprender lo que pasa, empiezas a comprender muchas cosas. Dice, trasciendes en la conciencia a través de la observación de lo exterior e interior, haciéndote una persona con más percepción. No estoy hablando de que veas demonios por donde quiera. No es eso. Ya entendimos que los demonios son espíritus con muy poca luz, que se quedaron atrapados, que se fueron con muchos resentimientos, odios, en fin. También dice, encontrarse con uno mismo no es encontrar el ego, que ya tendremos un curso exclusivo para analizar el ego, la intuición, la diferencia, en fin, todo eso para aprender a conocernos más y aprender la comunicación del cielo que tiene con nosotros. Y pues todo eso, por supuesto que hay muchas historias en la Biblia que habla de eso, pero lo vamos a ver en una perspectiva de espiritualidad, no de religiosidad o religión. Entonces, encontrarse con uno mismo no es encontrar el ego, no. La expansión de la conciencia es que cada día te abres más y más a las realidades y las haces tuyas. Yo en lo personal sigo cada día abriéndome más. Había temas que yo no quería tratar, que yo no quería manejar, pero llegó el momento en que el Eterno me empezó a llevar, ahora sí que con su amor, me fue llevando a confrontar ciertos temas y empezó a proveer material y empecé a analizar y empecé a investigar, empecé a verificar y empecé a experimentar. Y eso me llevó a tener conclusiones. Entonces, la expansión de la conciencia es que cada día te abres más y más. Todavía me faltan muchos conceptos, muchas cosas que en su momento las tengo que confrontar y comprender también. La conciencia es un factor que interviene en la evolución, que es la evolución de la conciencia, que es una forma de percibir la realidad. Si se dan cuenta, todo está envuelto con la palabra percibir. Esta percepción va más allá de la realidad de la tercera dimensión. Nosotros estamos en la dimensión de materia, espacio y tiempo. Entonces, eso nos ayuda a comprender aún más esa dimensión. Esta percepción, entonces, va más allá de la realidad de esta tercera dimensión que estamos. Y por supuesto, ¿a qué me estoy refiriendo? A la realidad espiritual. A esa realidad cósmica, a esa realidad cuántica, es lo mismo. ¿Okay? O esa realidad astral que también se le conoce. Ahora vamos a hablar de algunas señales de importantes de cuando hay un despertar de conciencia, cuando hay un despertar espiritual. Esto hablo de alguna manera de mi experiencia personal, que después de tantos años y de pastorear y todo eso, y que ya le decía que este último año ha sido un antes y un después, que pude comprender más cosas de mi realidad exterior, pero pude comprender más todavía de mi realidad interior. Y pues bien, tenemos 6 puntos importantes o señales de esa despertar de conciencia: la percepción, empatía, conexión con la naturaleza, desapego, cuestiona sus creencias y la soledad. Pues vamos a analizarlas, vamos a ver una por una. Por ejemplo, la percepción dice, aumenta esta capacidad y se vuelve más consciente de su entorno, de sus acciones, emociones y pensamientos. Es un nivel de conciencia más allá de los 5 sentidos del cuerpo. Nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, va más allá de eso. Se da cuenta del aquí y el ahora, de la profunda conexión de la psique, el cuerpo y el entorno físico, y de cómo uno y otro se influyen mutuamente.
Entonces ya empieza, como dice la palabra, percibir. Percibir no tan solo sus sentidos, sus pensamientos, sus emociones, no, todo ya empieza a ser algo integral y va más allá todavía de la cuestión física. Dice, también se da cuenta de que somos parte de un todo y que todo en el cosmos está profundamente interconectado. Hay un cosmos, hay un mundo espiritual, hay un universo que nosotros vemos las estrellas tan hermosas y todo, y como dice el Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Esas palabras, si las analizas, dicen muchas cosas interesantes. Es decir, tú ves el universo, ¿de qué tamaño es? La verdad, ni idea tengo. Sé que es, yo podría decir, sin tener una base, porque no he llegado hasta el final, y pues nunca he ido, pues, para empezar. Pero en lo que yo puedo visualizar, en mi entendimiento corto y pequeño, es ¿de qué tamaño es el universo? Pues estamos hablando de infinito. O sea, es infinito. Así de sencillo. Todo eso también, ese es el cosmos. El cosmos también te habla de orden. Empiezas a percibir todo eso, la parte espiritual. Y te das cuenta que todo está conectado. Que todo está interconectado y que los seres humanos, todos estamos interconectados porque venimos de la misma fuente espiritual. La raza, o vamos a ver, no la raza, me equivoqué. La humanidad quise decir. La humanidad, no importa el color de piel, si tiene el pelo chino o lacio, si es chaparrito o bajito, si tiene esta religión o no, no importa. Humanidad en general, todos estamos interconectados. Y cuando tu conciencia se empieza a expandir, tu percepción de la humanidad cambia y te das cuenta que hay una interconexión con todos. Dice, nuestra experiencia física es una experimentación del ser. Es decir, somos más que este cuerpo. Y ahí es donde nosotros debemos ir comprendiendo que la esencia de nosotros, fíjense lo que voy a decir, la esencia de nosotros somos espíritu. ¿Sí? Porque venimos de la fuente original, que es el Creador, que es Elohim, que es Hashem, es espíritu. Somos espíritu. Pero para poder bajar a esta dimensión donde estamos, ese espíritu necesitó un traje donde le permitiera experimentar la dualidad de esta dimensión. Y ese traje se llama alma. Entonces vamos a pensar que esta es mi mano. Me voy a salir de la pantalla porque creo que esto sí es también importante. Ahorita regreso a la pantalla. Somos espíritu y vamos a poner el ambiente espiritual, el nivel espiritual. Somos espíritu. El espíritu para poder bajar, por decir, para poder encarnar acá, necesita un alma, un traje que es el alma, para poder experimentar en esta dimensión la dualidad, el amor, el miedo, okay, la tristeza, la alegría, en fin, todas las dualidades. Bueno, pero ya, ya tiene el alma para poder experimentar eso, pero ahora el alma necesita, para poder comunicarse en esta dimensión, necesita un cuerpo. Entonces, si te das cuenta, ¿sí? Todo es, ahora sí que es un traje. Lo expliqué en una ocasión. Pero la esencia de nosotros somos seres espirituales que vinieron a experimentar la humanidad en esta dimensión, en esta tierra. ¿Ok? Pero esa es la fuente. Por eso, el espíritu, toda la humanidad, somos espíritu y estamos interconectados porque venimos de la misma fuente, que es Dios. ¿Ok? Bueno, por eso somos seres evolutivos, que tenemos que ir evolucionando y en esta dimensión donde estamos, venimos aquí a experimentar a la dualidad, el amor, el miedo, todo eso que les acabo de mencionar, para que nosotros a través del amor nuestra vida empiece a evolucionar, a crecer. Al decir evolucionar en nuestra conciencia,
Recordemos esa luminosidad. A evolucionar estamos hablando de que el brillo de nuestro ser, de nuestro espíritu, va aumentando cada vez más, como dice Proverbios 4:18, que la luz del justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso habla de una evolución. Bueno, regresamos a la pantalla. Entonces, dice nuestra experiencia física es una experimentación del ser, es decir, somos más que el cuerpo. Vamos a ver la segunda señal, empatía. Debido a la expansión de la conciencia, crece su empatía y por tanto sus sentidos de compasión hacia los demás, no solo a seres humanos, sino a todo, animales y plantas. Aquí te vas a dar cuenta que tienes ese cariño hacia los animalitos, hacia las plantas, ese respeto. Dice, es como sentir el sufrimiento y la alegría de otros, no solo los humanos. ¿Ok? Entonces, empiezas, unido al primer punto que es la percepción, percibes y tienes esa empatía con estos seres vivos, con todos los seres vivos, no tan solo animales terrestres, o sea, todos los seres vivos terrestres, los que vuelan, los que están en el agua, o sea, todos los seres vivos. Y se puede transmitir su comprensión de forma más fácil y fluida cuando tienes esa empatía, que esa es parte de una señal de despertar. Sobre todo aquellas personas que no eran empáticos, que no tenían empatía, y cuando empieza a despertar su conciencia, empiezan a notar que ahora sí hay empatía. Y yo digo de aquellas personas que no la tenían. Ahora, los que sí tenían de alguna manera como parte de su personalidad esa empatía, pues ahora con el despertar se consolida, se vuelve más fuerte todavía. No admite cualquier forma de crueldad para los animales y el abuso del mundo vegetal. Entonces, pues la empatía es importante. Puede transmitir su comprensión. Ahora sí que la empatía se vuelve más fuerte, no tan solo en los animales, sino también en la parte vegetal. Bien, vamos a ver otro punto que es la conexión con la naturaleza. Es una conexión más profunda y significativa que antes. Yo creo que aquí este punto, aquí te vas a dar cuenta si antes disfrutabas el bosque, los campos, ahora lo disfrutas más, pero como con más percepción. Percibes algo cuando estás en el campo. Fíjense, dice, no le da tanta importancia a los objetos artificiales creados por los seres humanos ni a los roles sociales. Dice, es una conexión más profunda que antes. ¿Sí? Como ahorita vamos a ver la siguiente diapositiva que está conectado con esto, dice, lo que antes le era importante ahora le parece insignificante o vacío. A lo mejor, por decir, dice, voy a terminar la diapositiva para que pueda yo comentar. Dice, comienza a apreciar los placeres sencillos de la vida por sobre todas las elaboradas y complicaciones del mundo social. Ejemplo, es más placentero ir a un parque o sentarse bajo un árbol que ir a un centro comercial. ¿Sí? Ahora, no digo que, oye, es que eso es malo, que es del diablo, no, no, no. Sino que ahora que estamos hablando de la conexión con la naturaleza, para la persona es más placentero, fíjense lo que usé, es más placentero estar en el campo, estar debajo de un árbol, sentir el aire, por ejemplo, cuando vas, yo que viví en la playa toda la mitad de mi vida, 27 años, allá en Veracruz, había atardeceres que me iba a la orilla, había unas rocas grandotas, y ahí me sentaba y la brisa del mar me daba, y ahí me quedaba mirando hacia el horizonte del mar, todo, escuchando las olas del mar, disfrutando esos momentos. Acá ahora tengo la fortuna de tener bosques, en fin, muy cerca, y disfrutar el aire, la frescura, el olor de los pinos, que aquí hay pinos, en donde estés, el olor de los árboles, en fin, lo percibes, lo disfrutas y se vuelve en ese momento para ti algo más valioso que estar en un centro comercial. De hecho, a mí los centros comerciales nada más voy cuando tengo que ir a comprar algo. O simplemente ir
como dicen, sacar a la familia a orear, a comprarles un helado y caminar ahí alrededor y regresar. De vez en cuando lo hacemos, pero cuando hablamos del despertar, hablamos de que la naturaleza lo disfruta más. Los bosques, el mar, el aire, el respirar, los olores de la naturaleza, en fin, es algo hermoso. Y otro punto, el 4, el desapego. Ese es un punto interesante que a mí me di cuenta también. Dice, las personas tienen un creciente desapego con todo aquello que se sentía identificado. A veces la gente está muy apegada a su profesión, está muy apegada a los hijos, y es que si yo me muero, ¿qué va a pasar con mis hijos? O están apegadas incluso a su cónyuge, o a una casa, o a pertenencias, qué sé yo, y ahí lo tienen, así como aprensado, ¿no? Bueno, dice, comprende que los objetos, personas, aspiraciones, las relaciones, posesiones, no son lo que definen su verdadero ser, es mucho más profundo y sencillo. Mucho más profundo y sencillo. Es decir, comprende. Ya aquí estamos hablando de una comprensión. El desapego, de veras, no es de que me vale, no estamos hablando de eso, sino que aprendes a soltar y a disfrutar la vida, vivir tú aquí, el ahora que hemos hecho, que es el presente. Como dice aquí, no significa que no valores más a las personas, a tus amigos, a los hijos. Tampoco significa que se despoje de todo lo material para tener una vida de carencias materiales, así como los monjes, los frailes hace muchos años. No sé si lo sigan haciendo. No estamos hablando de eso, ¿ok? Significa que ya no se siente identificado con esas cosas que antes creía que tenía una relación de identificación que le daba tanta, pero tanta importancia. Entonces, ahí es donde empieza a hacer esos cambios. Se empieza a dar cuenta la persona que las cosas están cambiando, que ya no es lo mismo. ¿Okay? Entonces, el desapego es eso, te das cuenta. Ya no es lo mismo, ya no hay ese apego. Ahora dice, no es que ya no le importan las cosas materiales, solo que ya no le afecta si se dañan o no las tiene, ya no se derrumba en su ánimo. Este desapego le ayuda a reconciliarse con su pasado y pierde el miedo a la muerte porque comprende que es parte de la vida pasar a otra vida. Acepta con serenidad los ciclos de la vida. Piensen en eso. Disculpen un segundo, por favor. Bien. El desapego, como estamos hablando, entonces ya las cosas materiales ya no son tan importantes y de veras, aquí hablando de la vida, cuando hay un desapego ya no tiene miedo a la muerte. ¿Cuántas personas hay que tienen miedo a la muerte? Y es que si me muero, ¿a dónde voy a ir? Hay personas que les cuesta trabajo, cuando ya están agonizando, les cuesta mucho trabajo ya realmente irse, porque están aferrados, hay un apego muy fuerte a algo, ¿sí? Y cuando se les ayuda a esas personas a tener ese desapego, a confiar, a soltarse, y que sus ángeles guardianes que están con él lo guíen a lo que sigue, cuando la persona se desprende, hasta su rostro cambia. Se les ve como una paz, una tranquilidad, y pueden pasar a la otra vida. Es decir, la muerte prácticamente es del cuerpo físico nada más, que ya no está, ya, ahora sí que ya murió por decir, pero su esencia, su espíritu, pasa a la otra vida. Y esto, por eso dice aquí, cuando hay un desapego, acepta con serenidad los ciclos de la existencia.
Y aquí algo interesante hablando del desapego. Hay personas, yo no digo que todos, pero pues una gran parte o una mayoría o un grupo considerable de personas batallan mucho con el pasado. Sus vidas están sembradas aún en el pasado. Y hay tres cosas que una vez más recuerdo. Con el pasado ya no lo podemos cambiar. El pasado ya está ahí, ya no se puede cambiar. Bueno, como dicen, ya está escrito. Pero ¿qué podemos hacer? Y aquí hay tres sugerencias que en lo personal a mí me han ayudado. Tres cosas solamente. Perdonar. Lo que tengas que perdonar a ti mismo, empezando contigo mismo para que no cargues culpabilidad. Perdonar a aquellas personas que te dañaron, en fin, lo que haya sido. Perdonar. Número dos, aprender. Lo que te puede dejar el pasado es aprender. Aprender, y aquí es donde viene una situación. Una persona perfeccionista ve las cosas como errores, pero el que busca o el que es excelente o el que practica la excelencia ve las cosas como aprendizaje. Entonces, en el pasado, dependiendo si eres perfeccionista o eres excelente, puedes ver errores o solamente ves aprendizajes. Y aquí cuando dices aprender, significa que es una persona que practica la excelencia. Bueno, número tres, dar gracias. Dar gracias. Por lo bueno o lo que no fue tan bueno, vamos a decir gracias por todas esas experiencias que tuviste en el pasado. Dar gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Todas esas experiencias no las vemos como errores, las vemos como aprendizaje. Y dice aquí es muy importante el desapego del pasado para vivir el aquí y el ahora. Las personas que aún siguen apegados a su pasado, pues fácilmente caminan en ese rencor o culpabilidad, ¿sí? Y pues no te deja vivir y no disfrutas la vida. Entonces, cuando hay un despertar de conciencia, el desapego es otra de las señales. El desapego y sobre todo a la vida, no tiene miedo a pasar a la otra dimensión, a la otra vida. Cuando llegue, pues nos vamos y a lo que sigue. También las creencias. Es otra señal. Dice, comienzas a poner en duda todo aquello que creías saber. Se vuelve más crítico y observador, es capaz de ver más allá de las ilusiones de la sociedad. No depende de la opinión de los demás, su familia, sus amigos, las noticias, entre otros, para apreciar lo que es real y lo que es ilusorio en todo lo que le rodea. Entonces, cuando empieza a cuestionar sus creencias, ahora sí que no le afecta lo que opinen los demás, sus familiares, amigos, quien sea, no le afecta. Yo cuando empecé a cuestionar mis creencias, la verdad, lo que los demás pensaron o opinaron me tiene ¿cómo se dice? Sin cuidado. No hay problema. Y como siempre he dicho, yo respeto las creencias de cada quien y mis creencias son mías. No las expongo. Simplemente yo expongo información a las personas, les comparto información para que lo verifiquen, lo experimenten y todo lo que saben, pero no les estoy imponiendo mis creencias. Mis creencias son mías, son personales. Sin embargo, cada quien tiene sus creencias porque cada ser humano tiene su propio camino, cada ser humano tiene sus propias creencias y hay que respetarlas. Pero cuando haya algo que no te cuadra, algo que no te llena, algo que no sabes que esto no está bien por acá, entonces, cuando hay un despertar de conciencia, te vas a dar cuenta que empiezas a tener el valor de cuestionar tus creencias, sobre todo aquellas que no le ves que cuadran, aquello que no tienen sentido. Tampoco necesitas el reconocimiento o la validación constante de los demás para estar seguro de lo que piensan. Yo pienso así, tú piensas así, está bien, no hay problema. Pero no, por decir, cuando hay ese despertar,
No estás buscando que las demás personas te validen que lo que estás haciendo es correcto. No, no lo buscas, pues. No necesitas hacer que te estén aprobando. Oye, es que yo pienso así. Ah, estás bien, vas bien. No. O si te dicen, está mal eso, está bien, no hay problema. Es decir, no busca la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque su autoestima se empieza a fortalecer cada vez más y más. Llega al punto de pensar de esta manera. Lo que los demás piensen de mí no es tan importante como lo que yo pienso de mí mismo. Y eso hace una diferencia, marca una diferencia. Entonces, en ese despertar de conciencia, también, que estamos hablando este punto de las creencias, tu autoestima también empieza a tomar más fortaleza porque ya, ahora sí que tu vida no depende de la opinión de los demás. Y la última, la soledad. Comienza, ahora sí que la persona comienza a apreciar la soledad, dice ahí, como un espacio para estar consigo mismo en el silencio, que le permite ver su interior y conectarse de manera profunda. Ahora, aprecia la paz de no estar rodeado de ruido, no significa ser ermitaño o que rechaza la compañía. Cuando ya estás en ese despertar, los espacios a solas los empiezas a disfrutar más todavía. Fíjate, aprecias esa paz. Es bonito estar con los amigos, con la familia, pero a veces hay momentos en que dices, yo me tengo que apartar. Yo necesito un espacio a solas, sin ruido, sin que me molesten, sin que me... A veces, a veces hay que esperar a que todos se vayan a dormir a sus cuartos y tener tu espacio en ese silencio y poder meditar, poder estar y disfrutar esa paz. Significa que no le teme a la soledad, ¿sí? Hay personas que no les gusta la soledad, ¿sí? Pero dice, no es que le tema a la soledad, sino estar consigo mismo. Hay personas que tienen miedo de estar consigo mismo, confrontarse. Y como les acabo de mencionar, en esa meditación de conectarme con mi Creador, en ese silencio, en esa soledad, el estar conmigo mismo, el confrontar, pero también disfrutarme a mí mismo. Y aquí hay un dicho que está fuerte, la verdad. Si te sientes miserable estando solo, obviamente estás en mala compañía. Es gruesa esa frase. ¿Qué significa? Que si te sientes miserable estando solo, o sea, ¿cómo te sientes cuando estás solo? Ay, estoy solo, nadie se acuerda de mí, esto y aquello. O hay personas que no se quieren confrontar a sí mismos. Pero como dice aquí, si te sientes miserable estando solo, obviamente estás en mala compañía. La soledad es un espacio hermoso, rico, que hay que disfrutar, que debemos buscar, pero cuando hay un despertar de conciencia, la soledad es parte importante en nosotros que buscamos, que deseamos. Repito, no es de que seamos ermitaños y todo el día apartados, no, hay que socializar. Pero como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Pero cuando llega el momento de estar solos, hay que disfrutarlo al máximo. Bien, el despertar de conciencia dice, ves con claridad en la Biblia los principios espirituales que te conectan directamente al cielo sin tener una religión como intermediario. El punto de inicio de nuestra evolución es expandir nuestra conciencia cada día. Entonces, ese es el punto, mis amados. Expandirnos, ya les di 6 señales de cuando hay un despertar en la persona.
Y pues termino con esto diciendo, ¿y tú? ¿Ya despertaste? Hoy es tiempo de expandir la conciencia para percibir la realidad de nuestra dimensión de materia, espacio y tiempo, de esta tercera dimensión, y la realidad espiritual, porque somos seres espirituales viviendo en esta tierra. Y eso es cuando hay ese despertar, puedes percibir que somos extraterrestres. Oye, ¿por qué dices eso? ¿Qué es un extraterrestre? Alguien que viene de fuera, aquí a la tierra. Y nosotros veníamos de fuera, un ser espiritual que necesitó un alma para poder experimentar la dualidad de la tierra, y esa alma necesitó un cuerpo para poder convivir y comunicarse con todos los demás aquí. ¿Pero de dónde veníamos? De afuera. Y cuando la persona termina su ciclo de vida aquí y pasa a otra vida, regresa otra vez de donde vino, a su origen. Como dicen, regresa a casa otra vez. Y en ese regresar a casa, no le preguntan qué religión practicó o cosas así, sino simplemente brillaste, aumentaste tu luz, fluiste en el amor, porque lo único que nos hace brillar es el amor. Esa es la energía que nos hace brillar, es el amor. Y pues bien, esa es la parte de la clase de ahora, de entender de ese despertar de conciencia y también el punto de expandir, cómo te expande, esas señales que hay que realmente podemos ver si estamos despertando, que está pasando algo. Y a mí la experiencia personal es de que llegó el momento en que muchas cosas religiosas no me cuadraban, no me sentía a gusto. Decía yo, pues los que lo practican, pues está bien, si se sienten contentos, pues sean felices con eso. Yo no me siento a gusto, como que no. Yo sabía que había algo más, pero ahora que disfruto esa espiritualidad, esa conexión directa con el Eterno, wow, la soledad, disfrutar la naturaleza, o sea, todos los puntos que les hablé, de alguna forma les he ido experimentando. Y eso es lo que ha cambiado mi vida, sobre todo este último año. Y realmente, pues, pasaron muchos años, tengo ya 60 años, y digo, pues ese era mi tiempo, nunca es tarde. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo a nivel mundial, en la gente, en la humanidad, y que lo que decían los mayas y otras culturas que no hablaban del fin del mundo en el 2012, sino que hablaban de ese cambio astrológico, que es un cambio de era que tiene que ver con los astros, y que hay un cambio de vibración, la Tierra es vibración, los astros también emiten vibración, la Tierra emite vibración, todo. Pero en la Biblia lo dicen de otra manera, los judíos místicos lo perciben de esa manera y lo transmiten. Entonces, realmente la era mesiánica, que es lo que estamos hablando de alguna forma, es ese cambio de era donde ya la gente empieza dentro de esa búsqueda, de esa conexión con lo infinito, que es Dios, están abriendo expandiendo su conciencia, buscando esa espiritualidad, esa conexión con Dios. Recordemos que la espiritualidad es, la esencia es el amor que te conecta con Dios directamente, sin intermediarios, y te conecta con la humanidad, con los otros seres, porque el amor es la única energía que puede unir al universo en un solo ser. Cuando entendemos eso, que eso fue lo que enseñó Yeshua, ¿sí? Lo enseñó en su lenguaje, en la cosmovisión del primer siglo, pero es lo mismo que te estoy diciendo, aunque yo te estoy pasando información más científica, lenguaje científico, pero es lo mismo. La esencia es el amor, ¿ok? Es lo que puede mantenernos unidos. Hasta aquí voy a dejar la clase número 2 de espiritualidad, segundo módulo de este curso.